La paz del Señor, hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos con nuestro tema esta noche. Vamos a estar hablando un tema muy importante y el tema lo vamos a titular Las marcas del Señor Jesús. Esas son palabras tomadas del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice la Sagrada Escritura que él tenía un sello, unas marcas, sello de su apostolado y unas marcas que lo identificaban a él con el Señor y que lo identificaban como apóstol. Las marcas del Señor Jesús. Y dice él: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, cuando alguien le preguntaba que si él era apóstol y cómo podía él, con qué tarjeta o con qué sello o con qué credencial podía él referenciarse a sí mismo, y él decía: que nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Vamos a hablar un poquitico de esas marcas de las cuales él se enorgullece, de las cuales él se alegra, y marcas que lo identifican a él como uno de los grandes apóstoles, como un apóstol del Señor, y son como una especie de sello de su apostolado y la impronta de su ministerio. Dice la Sagrada Escritura, o en los Corintios, donde él hace un largo relato muy detallado de lo que es su vida, de lo que ha sido su vida ministerial, su vida como apóstol. Hay que tener en cuenta que cuando el Señor mandó a Ananías para que impusiera las manos sobre él y recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo, una de las palabras que Ananías le dijo en esa ocasión fue: el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y Ananías se rehusaba a ir, y Dios le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces ahora San Pablo hace un enorme listado de sus sufrimientos y dice: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga,
en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Luego más adelante dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Bueno, ese es un relato de sus sufrimientos por causa de Cristo, por la defensa del Evangelio, por su ministerio, por el bienestar de las iglesias. Por eso, con la autoridad que a él lo caracteriza, dice, mire, nadie debe molestarme, que a nadie le cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando dice la Biblia, 3 veces he padecido naufragio, 3 veces he sido azotado con varas. Las varas era un castigo que infligían los judíos a una persona a quien los judíos creían digno de azotes, de ser castigado. Y entonces le daban 40 varazos, o sea, 39 varazos con varas. Entonces, si usted suma 39 por 3, le va a dar una cifra bastante grande. Y esos varazos, esos azotes con varas, era de una manera terrible. Era donde se hería, se lastimaba a la persona para infligirle un castigo y un dolor y un sufrimiento terrible. Y ahora él habla que fue náufrago, que tuvo peligros en el desierto, en el campo, en la ciudad, peligros de ladrones, de falsos hermanos, peligros de adentro, peligros de afuera, enfermedades, como él dice, ¿quién enferma y yo no? O sea, si él estuviera viviendo en este momento, podría decir, bueno, yo también soy seguramente una víctima del COVID-19, o yo también tengo que andar con tapabocas, o yo también tengo que cuidarme. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, como podemos ver, esas son las marcas que él alega, que son las referencias que él podía presentar en todas partes, como una referencia, como un testimonio y como una carta de presentación de lo que era su ministerio y de lo que era también su vida cristiana. Porque está la vida cristiana de Pablo. ¿Quién era Pablo cristianamente? Entonces decimos, era un hombre íntegro, era un santo, era una persona que, como él mismo lo testifica cuando dice, y cuántas cosas eran para mi ganancia, las he dejado atrás como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, él estaba hablando de su vida como hombre de Dios, un hombre íntegro. Y él dijo que todas aquellas cosas las había dejado y que ahora, dijo él, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero es que además él lleva otro récord, que es su vida ministerial, su vida como apóstol, como predicador, como doctrinario, como evangelista, como hombre vaso de Dios. Por medio de él y a través de él, Dios hacía milagros, muchos milagros, muchas señales, donde Dios manifestaba a través de él su gloria para conversión de las multitudes y para testimonio de las gentes. Además, dice la Sagrada Escritura que a nosotros, a los cristianos, a los creyentes, dice que nos es concedido a causa de Cristo no solo a que padezcamos, o sea, no solamente a que creamos en Él, sino que padezcamos también por Él. Por eso la vida cristiana a veces está surcada de dolores, de sufrimientos, de penas, de rechazos. Dijo el Señor Jesús: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El Señor está diciendo que por causa del Evangelio, sus siervos, su pueblo, iban a sufrir rechazo y persecuciones. Entonces el apóstol San Pedro dice que los hermanos, los creyentes, no deben sufrir por ser malhechores, porque son malos ciudadanos, son individuos malos. No. La Biblia, en la Sagrada Escritura dice, o el apóstol San Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y luego dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice la Sagrada Escritura, o advierte la Sagrada Escritura, que nadie debe padecer porque como padece el mundo. No, nadie debe padecer por ser un pecador, un bandido, un corrupto, un tramposo, o por entremeterse en lo ajeno, sino que si alguno padece como cristiano, dice la Escritura, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esas palabras del Señor Jesús tienen demasiado poder cuando dice: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A los cristianos no se les persigue de pronto porque son malhechores, sino porque al mundo no le gusta el Evangelio, porque el mundo odia lo bueno, porque el mundo detesta la iglesia, porque la iglesia es un pueblo que ama a Dios y que obedece la palabra, que ama el bien, que ama la santidad, que ama la pureza, que ha renunciado a los contaminantes y a las cosas sucias de esta vida, y mediante el arrepentimiento y la conversión
caminan por senderos de justicia, de santidad, guiados por el Espíritu Santo. Y al mundo no le gusta eso. Y entonces se viene contra la iglesia. Y de eso es que el apóstol San Pedro dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Y además dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, es bueno que cada persona pueda, cada creyente pueda decir, hombre, por causa del Evangelio, todos estos años que llevo en la iglesia, en el Evangelio, he tenido que sufrir limitaciones, persecuciones, he sido odiado, perseguido, discriminado por causa del Evangelio. Y eso tiene galardón, y eso tiene recompensa, y eso tiene bendición. Entonces, la Sagrada Escritura nos advierte que el cristiano debe permanecer como un soldado equipado de las virtudes de Dios, de fortaleza, de fuerza, de ánimo en el Señor. Dice la Sagrada Escritura, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice Pablo a Timoteo, lo que habéis oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y ahora nos da otra figura cuando dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, dice la Sagrada Escritura que el cristiano es algo así como un soldado. Y un soldado en el campo de batalla seguramente va a ser abrumado por demasiados sufrimientos y va a estar asediado también por muchos peligros, y seguramente su cuerpo va a ser en algún momento herido, lastimado por un proyectil, por una bala, por una esquirla. En algún momento va a ser herido. Pero la Biblia dice que ese soldado que sufre penalidades y que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano lleva una meta, y la meta es agradar al Señor, sirviéndole a Dios con limpio corazón y con sana voluntad, sirviéndole a Dios con toda el alma, sirviéndole a Dios de una manera generosa y voluntaria, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano y que de seguro tiene una recompensa. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y mire lo que dice, predicadores, ustedes hermanos, y predicadores, y diáconos, y líderes, comités de la iglesia, mire lo que les dice la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y luego le dice a él, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en cuanto a él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y mire lo que dice, y mire lo que le espera a todo aquel que persevera hasta el final y persevera bien. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Queridos hermanos, los insto a que se anime, a que refuerce su visión, a que levante su ánimo. Lo animo a que se fortalezca en Dios y en el poder de su fuerza. Lo animo a que reconstruya su fe sobre ese fundamento inamovible y eterno de la palabra de Dios. Lo animo a que se llene del Espíritu Santo. No tenga miedo, porque la Sagrada Escritura o el Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tenga miedo, hermano. Adelante, que Dios te bendiga, que la gracia del Señor te acompañe.